acá hoy, ahora, aguantándome un rato, una hora y media, les aviso. El trabajo práctico es una de las 35 preguntas del examen, no está aparte. Otra cuestión es, en el examen no se puede volver atrás. Las preguntas están pautadas en determinada cantidad por hoja. Pocas preguntas para que ustedes se puedan concentrar. El examen dura 40 minutos y no se puede volver atrás. Y esto que quede bien en claro para los que después empiezan que no, profe, que listo. El examen no se puede volver atrás. A medida que ustedes van adelantando, van respondiendo. ¿Bien? Se abre a determinada hora, las 16, que es nuestra hora de examen, y se cierra a las 16:40. Para que ustedes puedan ir también administrando su tiempo y no copiarse. Vamos entonces. Vamos a terminar. La otra vez estuvimos hablando en la empresa sobre los bienes materiales, inmateriales y personales. Hablamos de marcas, hablamos de enseñas, hablamos de los elementos materiales. Hoy vamos a terminar, digamos, antes ya de empezar con la ley de transferencia de fondo de comercio, es la ley de patentes. Y ahí les voy a subir al chat el número, acá les paso el link. Quiero que lo abran, por favor, se los subí al chat. Pinchen el link, por favor, pinchen el link, lo abrimos y habla sobre la ley de patentes de invención y modelos de utilidad, que es el 260 del 96. En el 260 del 96 habla sobre lo que son las patentes y lo que son las marcas de invención. ¿Qué elemento fundamental hay aquí? Tiene que tener tanto las marcas como los modelos de utilidad, es que sean originales, que sean útiles y que no sean contrarios a la ley, al orden y a la moral. Muy bien, tiene que tener esos tres elementos para que se pueda patentar. ¿Por ante dónde? Por ante el INPI. El INPI es el Instituto Nacional de la Propiedad Intelectual. Entonces, por un lado tenemos las patentes de invención, que es lo que vimos la otra vez, refrescando estos conocimientos, que sí se pueden llevar adelante, sí, mientras que no sea una copia de la naturaleza. No sea una copia de lo que ya está presentado por otros, no se deduzcan de la técnica de otro, ¿es cierto? Como somos nosotros, y que no sea novedoso, es decir, novedoso u original. Sí o sí tiene que ser así, novedoso. Muy bien, vamos mirando la ley de patentes y ¿quién tiene el derecho a la patente? Lo puede tener tanto el inventor como sus causavientes, lo que significa que las patentes pueden ser objeto de contratos, como cesión, venta o donación. ¿Bien? ¿Por qué? Porque como es de contenido patrimonial y ustedes lo pueden explotar para obtener un beneficio, entonces lo pueden ser objeto de los contratos. Ahora después vamos a ver objetos de los contratos, forma, interpretación y etc. Entonces, ¿para qué sirve esto? Para que dentro del conglomerado de los elementos del fondo de comercio, que vamos a ver dentro de un rato, ustedes puedan transferir dentro de la empresa, dentro de los elementos de la empresa, también o no las patentes. La patente de invención puedo ser yo o puedo ser mis herederos. Muy bien. ¿Qué hacemos cuando yo la invento durante mi relación laboral? Y eso depende. Si a mí me contrataron específicamente para inventar o cuando yo la hice durante la relación laboral y de casualidad la encontré. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué dice la ley?
por favor, alguien que me lea el artículo 9 de este decreto. El artículo 9. ¿Alguno que esté todavía presente y no se haya dormido? Trepar. Artículo 9. Muy Salvo bien. prueba en contrario, se presumirá inventor a la persona o personas físicas que se designen como tales en la solicitud de patente o de certificado de modelo de utilidad. El Muy inventor bien. o inventores Entonces, tendrán derecho. espere. Entonces, Ok, la pregunta de examen sería, ¿a quién le corresponde la calidad de inventor? ¿A quién le corresponde? ¿Al que qué? Al que esté en la solicitud al INPI. Pero, ¿qué dice al principio de vuelta? Lea de vuelta el principio nomás. Vamos, de vuelta. el principio dice, salvo prueba en contrario, se Ah, presumirá inventor. entonces, siempre va a ser el que se designe en la documentación entregada en el INPI, salvo Salvo prueba lo Prueba en contrario. contrario. muy bien. Ojo con la pregunta esta de examen, porque puedo ponerle verdadero o falso, digamos, diciendo, se considera inventor a las personas físicas que se designen en la solicitud. No, está incorrecta, porque salvo prueba en contrario, porque yo podría demostrar que yo se lo di a usted para que usted lo registrara como patente y usted me lo robó. Entonces, salvo prueba en contrario. Entonces, ¿qué dice el artículo 10 cuando yo estoy trabajando por usted? Si el empresario asume la titularidad, ¿usted derecho a qué tiene? Dice el inciso C. A, el 10 inciso C. Si usted está trabajando y vive de eso, A una usted tiene derecho. compensación económica justa. Bien. Sí. Hasta él. Hasta él. 50% de las regalías. Muy bien. Entonces, yo tengo derecho a una compensación hasta ¿cuánto? Un Hasta 50%. Perfecto. Entonces, si yo trabajo y vos te lo vas a llevar, yo tengo de las regalías hasta el 50%. Y si yo la ejecuté o la desarrollé durante la ejecución del trabajo, ¿hasta cuándo tengo tiempo desde que yo dejé el empleo? ¿Hasta cuánto? Para gozar de ese beneficio. ¿Hasta? ¿Un año? Perfecto. Inciso D. Y si yo renuncio como trabajadora, ¿tiene efecto esa renuncia? Si es anticipada, ¿no? No, ¿qué dice el inciso F? Será nula toda renuncia anticipada. Exactamente. ¿Por qué? Porque los derechos laborales son de orden público. Anótenlo. Los derechos, si no lo vieron en laboral, los derechos laborales son de orden público y son irrenunciables. Yo hago la presentación en el INPI, le tengo que poner, de acuerdo al artículo 19, los planos, la denominación, la originalidad, la creatividad. Después esto se publica con los dibujos, los planos, se opone la patente de invención a los fines de que la gente, tanto de la Administración Nacional de Patentes como el público en general, pueda oponerse y a decir, no, mirá, este remedio ya fue inventado no sé dónde, esto ya fue, ya esto fue inventado en otro lugar. Entonces, vuelve para atrás, se corrigen los errores, se corrigen las formas, los colores y me la otorgan. ¿Qué dice el 35? Pregunta de examen. ¿Qué dice el artículo 35? La patente tiene una duración de 20 años improrrogables, ¿Y contados eso a qué partir quiere de la decir? fecha.
¿Qué quiere Que no se decir? pueden prorrogar. Son 20 años y no se pueden mover de ese plazo. Que es improrrogable. ¿Qué quiere decir? Que no es un plazo continuo. Eso quiere decir. Entonces, a partir de ahí, usted no puede volverla a utilizar. Pero lo que puede hacer es mejorarla. ¿Y cómo se llama el mejorar una patente? Hacerla mejor, hacerla beneficiosa. ¿Qué dice el 53? ¿Qué dice el 53? Toda disposición o forma nueva obtenida o introducida en herramientas, instrumentos de trabajo, utensilios, dispositivos u objetivos conocidos que se presten en un trabajo práctico en cuanto importen una mejor utilización en la función que estén destinados, conferirán a su creador el derecho exclusivo de explotación, que se justificará por títulos denominados certificados de modelos de utilidad. Entonces, ¿qué es el modelo de utilidad? Es una mejora de la patente. Algo que es beneficioso, que es útil, que es legal, que es legítimo y que beneficia y que mejora la patente que ya estaba creada. Muy bien. Yo presento la patente de invención, pago la tasa como debe ser, la Administración Nacional de Patentes controla que sea original, que sirva, que sea útil, y entonces dice, bueno, sí, adelante. ¿Pero qué dice el 59? ¿Cuándo puedo tirar para atrás la patente de invención y el certificado de modelos de utilidad? Cuando se haya hecho, ¿cómo? El 59, ¿qué Cuando se dice? hayan otorgado en contravención a las disposiciones de esta ley. O sea, que sea como ilícito. Y si es solamente una parte, ¿se anula todo o hay una nulidad parcial? Se puede declarar la nulidad parcial. Muy bien. Y la parte que sigue vigente sigue adelante con independencia de esto. ¿Cuánto dura el modelo de utilidad? ¿Cuánto dura el modelo de utilidad? 10 años. A diferencia del anterior, son 10 años. ¿Por qué? Porque es un mejoramiento. Y lo que esperan, supuestamente, es de que una vez que usted crea el modelo de utilidad, esto pueda ir evolucionando y pueda ir mejorando. ¿Qué dice el 75 si me hago la piola? El 75, ¿qué La dice? defraudación de los derechos del inventor será reputada delito de falsificación y castigada con prisión de 6 años, de 6 meses. Muy bien. O sea, ¿dónde ustedes pueden ver que siempre se viola la patente y etcétera? O las marcas. Cuando ustedes ven la ropa, por ejemplo, tirada en la calle, en el cual le truchan Adidas y etcétera, esto es una defraudación porque es la utilización de la marca sin haber pagado las tasas correspondientes. Ahora abran, por favor, les acabo de mandar por el chat otra ley, que habla de las marcas colectivas. Antes hablamos de las marcas, de las patentes, ahora de las marcas colectivas. Muy bien. Entonces, cuéntenme, ¿qué diferencia les parece que hay entre la declaración entre una marca normal y una marca colectiva? ¿A qué está destinada la marca colectiva? Según el artículo 1, a la al Desarrollo de la economía social. de la economía social. Entonces, si es social o no, paga o no tasa, ¿qué dice ahí?
¿Paga o no la tasa? Como si paga en la patente, en la marca, etcétera. ¿Paga o no tasa? ¿Qué dice? ¿Está exenta o no de pagar tasa? No paga tasa, está exenta porque tiene un objeto social. ¿Bien? Entonces, como está destinada a que beneficie a la sociedad, que beneficie, digamos, a las pymes, etcétera, entonces las marcas supuestamente no pagan las tasas, están exentas, pero las oposiciones a esto sí pagan la tasa. ¿Por qué? Porque la marca colectiva tiene por objeto beneficiar a la gente. ¿A través de dónde? Del INTI, o del INTA, o del Ministerio de Desarrollo Social. Muy bien. Entonces, todo este conjunto que ustedes tienen de marcas, de patentes, y tenemos, por último, el know-how. ¿Qué es el know-how? El know-how es el saber cómo, es decir, el conjunto de técnicas, y ahora vamos a ver dónde está. Está en el artículo 1513. Ábranlo, por favor, del Código Civil. El artículo 1513 del CCC y CN, que es el Código Civil y Comercial de la Nación. Estamos hablando del know-how. ¿Qué es el know-how? ¿Qué es el know-how? A ver. A partir del... A ver, espera. Se los voy a... Espera. 15, 12... No. Ahora se los voy a... 15, 12, 15, 13. Oh, Dios. Ahí está. Ahí se los pongo yo en el chat, no se preocupen. ¿Alguno que lo lea, por favor? ¿Qué es el know-how? ¿Alguno que lo lea? Lo que puse en el chat, profe. Sí. Sistema de negocio. Es el conjunto de conocimientos prácticos y la experiencia acumulada por el franquiciante, no patentado, que ha sido debidamente aprobado, secreto, sustancial y transmisible. Es secreto cuando en su conjunto o la configuración de sus componentes no es generalmente conocida o fácilmente accesible. Es sustancial cuando la... Ah, ¿para? Sí. Uy. ¿Hola? Sí, profe. No, porque como entonces, tenemos que el know-how es cómo llevar adelante los conocimientos, tanto prácticos como la teoría, para llevar adelante una marca, una patente, etc. Entonces, un elemento, ¿cuál es? Una característica, es como... Está todo en el chat. Una característica es... Secreto. Muy bien. Secreto confidencial, como las cosas que ustedes me cuentan a mí o yo les cuento a ustedes. La segunda, ¿cómo es? Sustancial. ¿Y qué quiere decir sustancial? Que es fundamental para llevarlo adelante. No lo tengo, no sé cómo hacerlo. Y por último, ¿qué quiere decir transmisible? Que puede ser objeto de qué contrato. ¿De qué contrato? ¿De contrato de...? Compraventa, de cesión, de donación. Eso quiere decir, un derecho es transmisible cuando yo se lo transmito a otro a través de un acto entre partes, física o jurídica. Física se decía antes, bueno, persona humana. ¿Comprendemos? ¿Vamos hasta ahí? Sí, profe. ¿Vamos hasta ahí? Muy bien. Entonces, ya tenemos la cuestión es, ¿cómo hacemos para transferir todo esto? ¿Cómo hacemos para pasar todos estos elementos en los cuales hablamos siempre de elementos materiales e inmateriales? Muy bien, entonces estamos hablando de la transferencia de fondos de comercio. Quiero que nos apuremos un poquito porque si no, no voy a alcanzar a ver todos los elementos del contrato. Entonces, que tenemos bastante para ver, porque tenemos para ver el objeto,
los sujetos, cómo lo interpretamos y la forma. Entonces, dijimos, la transferencia de fondos de comercio, se hace todo esto y yo se lo transfiero a otro. ¿Cómo lo tengo que hacer? A través de lo que dice la ley. ¿Y qué dice la ley? Bueno, yo esto lo tengo que transferir a través de lo que establece la ley. ¿Qué transfiero? Todo. Los créditos, las deudas, los bienes, excepto, ya sabemos, ¿quiénes? Los trabajadores. ¿Cómo? A través de la ley, y acá se los digo, 11.867, 11.867. ¿Qué dice la ley esta? Dice, bueno, doctora, ¿usted quiere transferir todo? Muy bien, perfecto. ¿Qué tiene que hacer? Publicarlo en el boletín oficial y en el diario de mayor publicación de la zona. Si fuera una empresa neuquina, si fuera una empresa nacional, tendría que ser en un diario nacional. ¿Por qué? Esta palabra se la aprenden de memoria. La oponibilidad. ¿Alguno sabe qué quiere decir la palabra oponible? ¿A terceros? ¿Qué quiere decir? A ver, ¿alguno lo sabe? Que algo sea oponible a terceros, privado uno. ¿Qué quiere decir? Que el acto tiene efectos frente a terceros. Eso quiere decir. Que el acto va a ser válido frente a terceros. ¿Comprendemos? Eso quiere decir que el acto, cuando yo le diga, mira, esto está adquirido por mí y me corresponde a mí, los demás tienen que respetar ese acto y no pueden pasar por encima. Es oponible, tiene validez. Esa cosa es mía, no es robada ni perdida. Entonces vos no podés tocarla, no podés hacer nada. ¿Por qué? Porque es mía y los efectos de ese contrato son oponibles. Lo opongo ante terceros. ¿Qué quiere decir? Que tiene efectos y los terceros tienen que respetar esos efectos. Eso quiere decir oponibilidad. Profe, o sea que Sí. si se realiza la publicación, ahí pasa a ser oponible. No solamente. Ahora vamos a ver el proceso. Si ustedes Claro, pero es una están de... parte. Claro, no, por eso, pero eso es el inicio. Ah, bien. Y todavía no produce efecto frente a terceros. Yo voy a rematar un fondo de comercio, tengo que publicarlo mediante un edicto en el boletín oficial y en el diario de mayor publicación. ¿Y cómo es el edicto? Tiene que tener fecha, lugar, descripción de las cosas, el martillero que lo va a llevar adelante. En el caso de que no fuera remate y lo hiciera un profesional, los datos completos del escribano, los datos completos del abogado, el lugar de oposición, porque ahora vamos a ver los plazos, y entonces dice, si vos querés oponerte porque considerás que esta transferencia es irregular, alias trucha, entonces vos tenés que constituirte en el domicilio para la oposición en los plazos que vamos a ver ahora. Entonces dicen, todo bien, no hay problema, vos podés venir aquí, pero tenés que acreditar que vos decís que este acto es trucho, que es nulo. ¿Por qué? Porque ustedes acuérdense que el patrimonio es la garantía común de los acreedores, entonces los acreedores, AFIP, trabajadores, acreedores prendarios, etcétera, requieren que mi patrimonio esté intangible para poder venir y cobrarse. Si yo hago una supuesta transferencia de fondo de comercio a nombre de otro y no lo publico, nadie pudo venir y oponerse y llevarse y ser pagado su título. ¿Bien? Entonces, tanto los trabajadores como los acreedores, como la AFIP, como renta. Entonces, tiene que llevarse adelante por los medios procesales correspondientes, que son publicarlo. Acá, ahí les acabo de dar en ¿cómo se llama? El link de la ley 11.867. ¿Qué significa? Yo lo publico en el diario, etcétera, de mayor publicación, 5 días. ¿Bien? 5 días. Entonces tengo que describir todo de acuerdo al artículo 1. Bien. La gente, después de los 5 días,
tiene 10 días desde la última publicación, que es el artículo 8, para venir y patalear. Y notificar, ¿qué cosa? ¿Cómo se dice? Notificar la oposición. La oposición, muy bien. Yo notifico la oposición porque digo que esto es totalmente trucho y digo, tienen que reservar de la transferencia de lo que te paguen por el precio o de que continúa en el caso de los cesionarios o en el caso de los donatarios, tienen que reservar un fondo para pagarnos a todos los acreedores. Entonces, yo pongo mi crédito, viene la AFIP y dice, bueno, mira, acá está, debes ganancias tanto, debes aportes patronales tanto. Yo tengo estos pagaré, bueno, de esto se reserva del fondo. Después de esos 10 días, según les están viendo, tienen 20 días, ¿por qué? Porque en el caso de que el que intervenga diga que esto es judiciable, se lo transfiere la responsabilidad al juez para que él sea el que decida esta transferencia, si es válida o no. ¿Por qué? Porque puede ser que el juez diga esta transferencia no es válida. Entonces, esos montos se reservan o se depositan en el juzgado, y una vez que el juez diga si es lícito o no ese crédito que tenían con terceros, libera los fondos y pasa a nombre de el que viene. ¿Por qué es importante? Porque todas las responsabilidades que vienen atrás van a ir con el nuevo, ¿me comprenden? O sea, si ustedes tienen un mercado y porque no le quieren pagar a sus acreedores, lo ponen mañana a nombre de otro, eso es inoponible de acá a la eternidad. Y yo entro y se lo embargo igual todo se lo embargo. Porque como no hubo una transferencia con publicidad, los 5 días, los 10 días para oponerse y los 20 desde que está judicializado, entonces tranquilamente puedo embargarlo, porque es inoponible frente a terceros si no se cumple con las formalidades que establece la ley. ¿Cuál? La que les mostré recién. ¿Entendemos? ¿Vamos bien hasta ahora? ¿Alguna duda de esto? Porque ya vamos a pasar a los elementos del contrato. ¿Bien? Bueno. Entonces, sigamos. ¿Alguna duda? Aprovechemos. Acuérdense que todo lo que vemos acá lo acabo de preparar para el parcial. Es más, ya estoy preparando el recuperatorio. Entonces vamos, chiquis. Vamos a aprovechar el viento, que tenemos una horita. Ahora vamos a empezar a ver que la clasificación de los contratos, y sus elementos, y después la interpretación de los contratos. Interpretación. Muy bien. Un contrato, léame por favor de vuelta. ¿Qué dice el 957? ¿Qué dice el 957? Por favor. Ahí se lo pongo en el chat. ¿Qué dice? Contrato es el acto jurídico mediante el cual dos o más partes manifiestan su consentimiento para crear, regular, modificar, transferir o extinguir relaciones jurídicas patrimoniales. O sea, acá tenemos dos elementos fundamentales. Uno que dice, muy a pesar de lo que digan otros, el contrato es una manifestación de ¿qué? ¿De la voluntad o del consentimiento? Del consentimiento. Muy bien. Pregunta de examen. Consentimiento. No es la voluntad, porque el consentimiento puede estar viciado. Me obligaron, me estuvo a punta de pistola, me engañaron, me indujeron al error. Entonces, el acto jurídico, ¿cuántas partes tenemos que estar en el contrato? 2 o más. Exactamente. Cuando se habla de los contratos unilaterales, que por ahí lo vamos a ver más adelante, unilaterales, en realidad nacen como unilateral. Por ejemplo, la promesa de recompensa puede nacer como unilateral, pero se
lleva adelante, se concreta a través de dos. Es decir, usted promete la recompensa si me encuentran el perrito, usted lo trae, cumple con su parte y yo le pago. Entonces, acá dice dos o más partes. Dos o más partes, es decir, que el contrato tiene dos o más, no tiene una sola. Puede ser al inicio una sola, pero para concretarlo necesita dos. Hablamos del consentimiento. ¿Y qué hace? Habla de relaciones jurídicas como, que dije la otra vez, ¿de qué tipo? ¿De qué tipo? Relaciones como. Ahí lo puse en el chat. ¿Qué quiere decir patrimoniales? Que estamos hablando sobre cuestiones que tienen un valor. ¿Cómo era? Un valor económico. Muy bien, porque aunque se trate de una donación, estamos hablando de un bien, y el bien tiene un precio, tiene un valor, ¿comprendemos? Entonces, sí o sí, estamos hablando de bienes, de elementos patrimoniales. Los contratos se organizan de acuerdo a su objeto, de acuerdo a su naturaleza, de acuerdo a su clasificación, en diferentes elementos, gratuitos u onerosos. Gratuitos u onerosos. Recuerden que cuando estemos en el examen final, las definiciones son fundamentales. Entonces, ¿qué quiere decir gratuito y qué quiere decir oneroso? ¿Qué quiere decir gratuito u oneroso? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir gratuito u oneroso? No hay un precio. No hay un precio. Si hay una contraprestación del otro, en algunos sí y en algunos no. Oneroso es cuando hay sí o sí un precio, un valor económico. ¿Qué quiere decir? La donación, por ejemplo, es gratuita. ¿Por qué? Porque yo no contrapresto del otro lado. Sí tengo obligaciones, por ejemplo, que es la de aceptar la donación. Pero a mí no me toca cumplir nada. Yo lo único que tengo que hacer es cumplir con ir a aceptarlo, pero yo no tengo que cumplir en... ¿Cómo eran las obligaciones, las tres de vuelta? Las tres obligaciones, ¿cómo son? ¿Cómo son las tres obligaciones? Y de no hacer. Exactamente. Yo la única obligación que tengo es ir a aceptar y chau. No tengo otra obligación. ¿Comprenden? Bilateral o unilateral, que las dos nace de un compromiso de ambos, como leímos recién en el 957, o de mí solamente, como la promesa de recompensa. Yo le digo a usted cómo usted contrapresta y lo llevamos adelante. Los contratos pueden ser... ¿Qué otra más les parece? A ver. ¿Qué otro tipo de contrato, profe? Estamos hablando en general. Entonces, primero tenemos los contratos bilaterales o unilaterales. Después tenemos los contratos onerosos o los contratos gratuitos. ¿Qué otros contratos más? A ver si saben o no. Los contratos sí pueden ser conmutativos o aleatorios. ¿Qué quiere decir? Ahí lo escribo. Conmutativo o aleatorio. Aleatorio quiere decir que la obligación puede estar condicionada a suspensión, condicionada a garantía o la condición determinada. En cambio, en los contratos conmutativos ya sabemos de entrada cuáles son mis obligaciones. Ya sabemos de una, digamos, cuál va a ser la ventaja determinada. Aleatorio, por ejemplo, ¿qué son? Los intereses. Que se acuerdan que ya vimos los tres tipos de intereses, moratorios, punitorios, etc. ¿Sí? ¿Cómo no? Tenemos los contratos gratuitos u onerosos. Gratuitos, que yo no tengo una contraprestación más que la prestación de la conformidad. En cambio, en el oneroso es por un precio determinado, no necesariamente en dinero. Ojo con esa pregunta de examen, ¿eh?
Que no me van a decir oneroso porque hay que pagar una suma, porque es mentira. Porque puede ser en las obligaciones de hacer que yo a usted le entrego, le vendo o le cedo algo y usted por un precio hacemos una permuta. Entonces sí es oneroso. Gratuito es cuando una donación, en el cual el otro no hay un precio determinado, sino que es una liberalidad de mi parte. Por ejemplo, la recompensa. Después hay contratos que son conmutativos o aleatorios. Conmutativos, yo ya sé de entrada cuáles son mis obligaciones, cómo se cumplen. En cambio, aleatorio puede estar condicionado, puede estar a plazo, es decir, bueno, si no llueve, si no se mueren las vacas, si eso es aleatorio. Por ejemplo, los intereses. Algo que puede modificarse en el tiempo. Eso quiere decir. Después tenemos los contratos si son formales o informales. ¿Qué quiere decir? Hay contratos que para que tengan validez, el Código Civil establece formalidades ad solemnitatem o ad probationem. ¿Qué quiere decir? Hay formalidades que hay que cumplir a como dé lugar. Si vos no haces una donación con una escritura, esta donación se cae. Eso quiere decir. Hay determinados contratos en los cuales está establecido por el Código Civil que si no se hacen con escritura pública, por el escribano, no tienen validez. Que ahora después los vamos a ver. Que está establecido obviamente en el Código Civil. En cambio, hay contratos que son informales, es decir, que las partes pueden llevar adelante y eso será la palabra fundamental a la cual se estarán al momento de interpretar las cláusulas que fueran dudosas. Entonces, y después tenemos las ad solemnitatem y las ad probationem. ¿Qué quiere decir? En solemnidades formales hay algunas que es ad solemnitatem. ¿Qué quiere decir? Si no están, no hay contrato. Nulidad absoluta. En cambio, ad probationem es a los fines de yo probar de que existió la voluntad del consentimiento y el contrato. Después vamos a ver que hay muchas formas de probar la existencia del contrato. Otra calificación pueden ser nominados o innominados. O innominados. ¿Qué quiere decir? Que están previstos o no, o en el Código Civil, o en la ley, etc. Pueden ser que no estén nominados, como vamos a ver conmigo, muchos de los contratos que no están previstos por el Código Civil, y entonces dependerá de las partes y se aplicará supletoriamente determinada normativa. Eso quiere decir innominado, que no está previsto en el Código Civil por escrito. Después tenemos contratos principales y accesorios. El contrato principal es el que marca, el que regula. Por ejemplo, la compraventa. Ejemplo. Este es un contrato principal, el que va fundamental. Y después hay contratos que son accesorios, que después vamos a ver accesorios, conexos, etc. Los accesorios son los que van y viven del contrato principal. Por ejemplo, un contrato accesorio es la prenda. ¿Por qué? Si ustedes celebran un contrato de compraventa de un automotor y garantizan el cumplimiento de que yo todos los meses cumpla con mi obligación, que en este caso es entregar una suma determinada de dinero, no es pagar. Entonces, el contrato madre, digamos, lo que hace nacer la obligación es la compraventa del automotor. Y el secundario, el accesorio, es la prenda, con el cual yo garantizo que usted todos los meses cumpla con su obligación. El mes que no cumple, nace el contrato pequeño, que es la prenda. Y entonces, ejecuto la deuda en virtud de que el contrato de compraventa no se llevó adelante. ¿Comprenden? El fundamental es el básico, es decir, el principal. Puede ser la compraventa, la donación, 1000. Y el accesorio es el que va corriendo atrás del principal, del madre. Entonces, cuando el madre se cae, nace el accesorio. Si el principal se termina por la causa que fuere, que después los vamos a ver, el accesorio se cae. Y después tenemos contratos de ejecución continua y de
de ejecución continua o de ejecución diferida. Ejecución continua o de ejecución inmediata. Por ejemplo, inmediata es la compraventa en una sola cuota. En cambio, hay contratos de ejecución diferida, que son, por ejemplo, el suministro en sus casas, el suministro del gas, de la luz, etc. Es un contrato de ejecución continua. Va todo el tiempo adelante, todos los meses, Camusi tiene la obligación de suministrarle gas. En cambio, la donación, la compra-venta de una sola vez, yo una vez le vendo una propiedad y usted me la paga, se acabó. En cambio, en el suministro, en la distribución, que son contratos de ejecución continua, yo constantemente le tengo que llevar a su casa los elementos y que ahora vamos a ver, en el caso de duda, cómo se los tengo que llevar. Porque si no lo previmos, también podemos prever otras cláusulas para determinar cómo lo tiene usted que cumplir. Y por último tenemos los contratos los plurilaterales, en el cual son contratos asociativos, que ya no sé si los deben haber visto con la DOC, que son las UT, la agrupación y en donde nos juntamos, hacemos contratos entre nosotros al mero efecto de llevar adelante determinados contratos. Les hago una pregunta y que lo vamos a resolver ahora porque me parece importante y después lo vamos a refrescar. Si yo digo, lo vamos a ver solamente por arriba, ¿bien? No se preocupen. Si ahora estamos hablando de, los contratos son dos partes, ¿yo puedo contratar conmigo misma? ¿O les parece que eso no puede caminar? ¿Qué les parece a ustedes? Claro, serían los autocontratos. ¿Puedo yo contratar conmigo misma? No. Pero ¿qué pasa? En algunos contratos, las figuras de los dos lados pueden estar mezcladas. Ejemplo, yo integro un SRL, ¿bien? Con 3 personas más. Y este SRL loca un inmueble a alguien. Y justo ese alguien soy yo misma. Entonces estoy desde la SRL y estoy del otro lado. ¿Puedo desde la SRL, yo como gerenta, locar ese bien cuando yo estoy del otro lado? ¿Qué les parece? Se podría llamar autocontrato. ¿Qué les parece? ¿Sí o no? Sí que puedo. ¿Por qué? Porque voy a establecer determinadas garantías que el contrato se va a regir de acuerdo a las normas, de acuerdo a los conceptos, de acuerdo a los valores de plaza, y entonces no va a ser un acto contrario a la ley, contrario a las normas, no afecta el interés de las partes. Entonces, en ese caso, tanto como yo les dije antes de los unilaterales, en realidad no se llama contrato consigo mismo, sino que son dos figuras, dos personas diferentes. Pueden ser dos jurídicas o dos humanas. ¿Entienden? ¿Comprenden o se los vuelvo a repetir? Porque ya vamos a pasar a los elementos del contrato. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? ¿Que los explique de vuelta? Ah, muy bien. Entonces, yo puedo contratar, digamos, la profe integra un SRL y la profe es la dueña de un local. Puede tranquilamente locar, porque si yo respeto los valores de mercado, porque yo lo tengo declarado frente a la FIP, porque va para el giro normal de los negocios y no hay una afectación financiera, no voy en contra de la ley y no voy en contra de los intereses del SRL, tranquilamente puedo locar y no se llama autocontrato. ¿Vamos? Entonces, ahora ya vamos a empezar a ver los elementos del contrato. Bueno, los elementos y cómo vamos formando el contrato, ¿no es cierto? Y vamos a empezar a ver también el Código Civil y ustedes van a ir viendo todos los artículos que corresponden. Entonces,
En los contratos yo tengo que demostrar la voluntad, que eran los elementos que habían visto antes. ¿Cómo la demuestro? A través de la oferta, de la aceptación o no de la oferta. Por eso vamos formando el consentimiento para la oferta. ¿Qué dice? ¿Qué dice el 971? ¿Qué dice el 971? Los contratos se concluyen con la recepción de la aceptación de una oferta o por una conducta de las partes que sea suficiente para demostrar la existencia de un acuerdo. Entonces, el 971 habla de cómo se concluye el contrato con la oferta. Muy bien. ¿Qué es la oferta? Es una proposición unilateral que hace la parte hacia la otra con el objeto de celebrar un contrato. Puede ser dirigida a una persona determinada, a una persona determinable. ¿Bien? Yo puedo invitar solamente a ofertar, que es una invitación mera y lisa, llana, nada más, o puedo hacerlo por una conducta que se puede llegar a interpretar como tal, es decir, que la gente puede interpretarlo en forma expresa o tácita. ¿Qué dice el 262? Anoten todos estos artículos, chicos, ¿eh? ¿Qué dice el 262? Que los actos pueden exteriorizarse oralmente, por escrito, por signos inequívocos o por la ejecución de un hecho material. Listo, entonces, pregunta de examen. La oferta, es decir, mi voluntad para que la oferta se lleve adelante, la puedo hacer de manera expresa o tácita. Es expresa cuando se deriva de qué? De las palabras, ¿de qué más? Cuatro formas. De las palabras, ¿de qué? De los escritos, ¿de qué más? Escritos, signos inequívocos. ¿Qué quiere decir signo inequívoco? Que no hay forma de dudar de que yo le estoy ofertando a usted. Y tercero, cuarto, La ejecución de un hecho material. o sea, yo ya te deposité, yo ya te hice la transferencia. Eso es un hecho material. ¿Y cuándo es tácita? ¿Cuándo se sobreentiende? Eso quiere decir es tácita. ¿Cuándo qué? Dos elementos. ¿Cuándo qué? ¿Cuándo resulta de qué? Cuando Es carece de tácito. eficacia. ¿Qué dice el 264? La manifestación tácita de la voluntad resulta de los actos por los cuales se la puede conocer con certidumbre. Carece de eficacia cuando la ley o la convención exigen una manifestación expresa. Entonces, el 264 dice, va a ser tácita, no hubo ninguna formalidad, pero de acuerdo a las circunstancias y de acuerdo a la certidumbre, yo veo que vos expresaste tu voluntad de celebrar un acto jurídico, de celebrar un contrato. Y aparte, la ley o el Código Civil no están esperando una manifestación expresa. Dice que con eso es suficiente. ¿Listo? Adentro. La oferta, como les dije, es una proposición unilateral que hace una de las partes para celebrar el contrato. Hay algo que se llama oferta al público, que está visto por la 24, ahí les pongo el número. La 24240, acuérdense que nosotros actuamos mucho en defensa del consumidor. 24240, en los artículos 1092 del CCICN, en los cuales la oferta al público también debe ser respetada, no es a persona determinable, pero sí se entiende de que se debe respetar, de que debe ser admitida por el tiempo y en las condiciones admitidas por los usos, que es el 973. ¿Cómo tiene que ser la oferta? La oferta tiene que ser a personas determinadas o determinables. ¿Y cómo se sabe cuándo son determinables? Cuando por las circunstancias se determine ¿qué cosa? ¿Qué puede ser determinable? Los que son objeto, por ejemplo, del contrato de consumo, los que vayan a comprar, los que vayan a consumir.
puede haber una oferta alternativa, es decir, usted puede elegir una cosa o puede elegir otra, pero estas son inseparables. ¿Cómo quedo yo obligada con la oferta? Por ejemplo, en defensa del consumidor, con que yo lo notifique y lo ponga suficiente, no necesito nada más, no necesito que sea aceptada del otro lado. La oferta va a estar por un tiempo determinado y hecha a persona determinada y punto final. Y se acabó. ¿Por qué? Porque el consumidor, recordar regla de oro, acá lo vamos a aplicar, el consumidor es, uy Dios, el consumidor es el sujeto de preferente tutela. Y esto ya lo estudiaron en laboral. Entonces, como es el sujeto más débil, en el caso de duda se debe siempre interpretar a favor del consumidor. En el caso de la oferta, es decir, usted debe mantener la oferta como proveedor, acuérdense, nada de vendedor, proveedor, porque para el consumo puede haber cosas o puede haber servicios. Ojo con poner esa palabra. Entonces, sigamos. La oferta es dirigida a una persona determinable o determinable. En el caso del consumidor no es retractable. Y ahora vamos a ver qué hacemos con la oferta cuando es recibida o no por el otro. ¿Desde Profe, cuándo es ¿qué recibida? palabra dijo? Proveedor. ¿Cuál? No sé. Que no dijéramos proveedor, que usáramos otra. Claro, O al revés. no digan vendedor, tienen que decir proveedor. A Ah, veces es de servicio, no de compra. No es que a usted le llevan un bien. En el consumidor, que lo vamos a ver más adelante, el 1092, con la exteriorización de la oferta es suficiente. En cambio, cuando se trata de contratos entre las partes, dos o más partes, la oferta es dirigida a una persona determinada. ¿Se puede retractar? Sí, señor. Sí se puede retractar. Y ahora vamos a ver desde cuándo. ¿Qué dice el 975? ¿Usted se puede retractar de la oferta? Sí, señor. ¿Desde cuándo? A ver. ¿Qué dice el 975? La oferta dirigida a una persona determinada puede ser retractada si la comunicación de su retiro es recibida por el destinatario antes o al mismo tiempo que la oferta. Muy bien, entonces ustedes largan una oferta, pero yo retiro esa oferta, ¿en qué momento? ¿En qué momento? ¿Antes o Al mismo tiempo de la oferta. no, por eso, que el otro ¿La ¿qué reciba? dice el 975? Exactamente. Muy bien, muy bien. Entonces, yo puedo tirarme atrás, es decir, yo puedo revocar, no tirarme atrás, mal dicho. Yo puedo revocar la oferta hasta o antes de que el otro la reciba. ¿Cuándo se perfecciona el contrato? ¿Qué dice el 980? Entre presentes, cuando es manifestada; entre ausentes, Perfecto. si es recibida por el proponente durante el plazo de vigencia de la oferta. Muy bien. Durante el plazo de vigencia de la oferta, ¿qué quiere decir? Que si el supermercado dice tantos o hasta agotar stock, dice hay 1000 unidades o hasta agotar stock, serán las 1000 unidades en toda la nación o hasta que la sucursal de Neuquén no tenga más. ¿Comprendemos? ¿Qué hacemos con los contratos que no se hacen entre personas? Es decir, que se hacen de forma informática, cuando me llaman por teléfono o cuando me llaman todo el tiempo y no me dejan de molestar, lo consideran como contratos entre presentes. Y en el caso de consumidor, se estará al lugar de donde vive quién. ¿De dónde vive quién? Él. ¿De dónde vive quién, chicos? Él.
¿Dónde vive quién? El consumidor. En el caso de duda, siempre se va a estar a favor del consumidor. Bueno, la oferta ya avanzamos, yo ya se la envié, y ahora vamos a hablar, digamos, por ahí yo le hice oferta y usted vamos a ir arreglando los contratos en forma parcial. ¿Qué quiere decir? Que vamos por etapas. Entonces, ¿qué dice el 982? Los acuerdos parciales de las partes concluyen el contrato si todas ellas, con la formalidad que en su caso corresponda, expresan su consentimiento sobre los elementos esenciales particulares. En tal situación, el contrato queda integrado conforme a las reglas del capítulo 1. En la duda, Entonces, vamos ¿sigo? por partes. Entonces, no, el 982 habla de acuerdos parciales. ¿Qué quiere decir? Vamos de aparte. Usted me mandó la oferta, yo la acepté, y entonces ahora vamos por partes. Entonces me dice, el 982 dice, bueno, sí, hay acuerdos parciales que concluyen el contrato, que lo cierran, primero, si fue con la formalidad que exige el Código Civil, es decir, sí o sí lo teníamos que hacer, por ejemplo, por escritura, ¿comprenden? Si no, ¿qué dice? El contrato, en caso de duda, ¿qué pasa? En caso de duda, ¿qué El pasa? contrato se tiene por no concluido. Perfecto, muy bien. Y para interpretarlo, ¿qué dice el 964? ¿Cómo se interpreta? El 964, ¿cómo lo interpretamos? Con las normas indisponibles que se aplican en sustitución de las cláusulas incompatibles con ellas. B. Las normas supletorias. C. Primero, las normas indisponibles. Las normas indisponibles son las que prevé la normativa, la norma que yo no puedo dejar de lado. 2, las normas como Supletorias. Muy bien. Primero, las normas que dice el Código Civil no las puedo dejar de lado. Después, con las normas supletorias, es decir, con leyes análogas que se parecen a. Tercero, Los usos y prácticas del lugar de celebración. con los... Ahí está. Ojo para el examen. Lugar de celebración. ¿Por qué? Porque lo dijeron las partes o porque son suficientemente conocidas en el medio. ¿Bien? Entonces, los contratos parciales los vamos a ir llevando adelante, los acuerdos parciales de este contrato vamos a ir adelante, ya estamos de acuerdo con el precio, ya estamos de acuerdo con la forma de llevarlo adelante, y entonces vamos adelante y vamos llevándolos. Ustedes dijeron, vimos que el 957 habla de contratos de dos partes, pero hay algo que habla de los contratos de, ahí lo escribo, de adhesión. En los contratos de adhesión, normalmente son formularios y yo lo único que hago es firmar. Es cierto, hay dos partes, sí es cierto, pero los contratos de adhesión, que son normalmente los contratos de consumo, son los contratos en los cuales yo adhiero, es decir, firmo y acepto todo, porque la letra pequeña no la entiendo, no la leo, y entonces yo como consumidora lo debo aceptar. No, señor, a las cláusulas abusivas no tengo por qué aceptarlas. No tengo por qué aceptarlas. Y entonces vamos a buscar a partir del, no me quiero extender mucho, pero a partir del 1092 en adelante. Vamos a mirar el 1092, porque acuérdense que vemos defensa al consumidor. Entonces en el 1092 en adelante habla sobre cómo se deben interpretar los consumidores, quiénes son, y en el caso de la formación del consentimiento, no habla tanto de la oferta y etcétera, como de cubrir, de proteger al consumidor y de darle un trato digno. ¿Entienden? ¿Por qué? Porque el consumidor está en inferioridad de condiciones. No lo puede
una de las partes, desplegar conductas que lo afecten, que sean discriminatorios, que sean racistas, etc. Para contratar, acordarse, hay libertad de contratación, es decir, yo puedo contratar con quien quiero lo que quiero, mientras que tenga los límites, que no sea ilícito, ¿qué más? A ver, que no sea ilícito, que no sea contrario a qué. Moral y buenas costumbres. A la ley. A la ley, ¿qué más? Contrario a la... A la moral. Muy bien. ¿A qué más? A la buena ¿Qué fe. puse ahí? Muy bien. A la dignidad humana, a la honra, al honor. Entonces, lo que estábamos viendo de la oferta, todos estos no pueden, en los contratos de adhesión, como son contratos de consumo, no pueden ir en contra de esto. Muy bien. No pueden existir cláusulas abusivas, ahí lo establezco, no pueden haber cláusulas abusivas en contra del consumidor. Y esas cláusulas se determinan como nulas. Entonces, ¿a dónde? Ya vamos a la oferta, hablamos de las cláusulas abusivas y ahora hablamos de las tratativas precontractuales. Entonces, digo, bueno, vamos formando la oferta, vamos formando el consentimiento. Cuando vos recibiste la oferta, no manifestaste nada. ¿El silencio se presume? No, excepto el silencio no se presume, salvo que las partes lo hubieran acordado. ¿Qué quiere decir? Había obligación de ustedes de manifestar si querían o no querían aceptarlo o no. Entonces, tenían que decir, sí, Doc, mire, lo acepto. Lo acepto. ¿Qué quiere decir? Sí, había que manifestarse. Había que decir, yo quiero o no quiero. ¿Usted no dijo nada? Bueno, entonces, ¿cómo lo vamos a interpretar? Con la confianza y la buena fe, que cómo se deben interpretar. Es el 961. No. El 961 y el 1067. ¿Cómo lo tenemos que interpretar? Como lo que las partes quisimos decir, siempre del marco de la buena fe. Siempre, acuérdense, dentro del marco de la buena fe, que es el principio de la buena fe el que debe reglar todas las relaciones. La libertad para contratar es el 990 en la formación del contrato. Lo que no está, no se aplica, pregunta de examen, a los consumidores. ¿Yo puedo retractarme en estos contratos? Sí, señor. Pero yo tengo que resarcirlo al otro, porque el otro ya tenía una expectativa en la oferta. ¿Qué dice el 991? ¿Qué dice el 991? Deber de buena fe. Durante las tratativas preliminares y aunque no se haya formulado una oferta, las partes deben obrar de buena fe para no frustrarlas injustificadamente. El incumplimiento de este deber genera la responsabilidad de resarcir el daño que sufre el afectado por haber confiado sin su culpa en la celebración del contrato. Entonces, en estos contratos preliminares que yo voy haciendo a los fines del contrato principal, en esos contratos preliminares, como yo tengo por intención cumplir, el otro, en el caso de interrupción, y ahora ponemos la palabra, injustificada, entonces debo indemnizar a la parte, indemnizar a la parte que sí ha cumplido o ha aceptado la oferta. Porque el otro ya tiene una expectativa de lo que íbamos a hacer. ¿Comprenden? ¿Vamos? Muy bien. Entonces, en estas tratativas preliminares, el otro tiene también una preferencia.
¿Qué es el 997? ¿Qué dice el 997? Que yo establezco un pacto de preferencia en el cual usted, en el caso de que se celebre un futuro contrato, va a ser con usted, nada más que con usted. Puede ser recíproco, que quiere decir que entre los dos pactemos eso, o puede ser que no, que solamente sea de uno con el otro. ¿Tiene que haber confidencialidad? Sí, señor. Sí o sí es confidencial. ¿Qué quiere decir? Que usted no puede andar contando de los elementos del contrato, no puede hablar de los elementos, no puede contar de qué se trata, no puede ir, digamos, diciendo de los elementos esenciales. ¿Por qué? Es fundamental, porque cuando estuvimos hablando de las tratativas preliminares, yo le estuve contando a usted los secretos para llevarlo adelante, el know-how, cómo lo puede pagar, cómo lo puede realizar, cómo lo puede llevar adelante. Entonces, si usted va y cuenta todo en las tratativas preliminares y después se echa para atrás y no me va a pagar nada, y no, no es así. Entonces, en esta formación del consentimiento prevalece la responsabilidad y la confianza. ¿Bien? En los contratos de consumo los tenemos, a ver, del 1096 al 1116. Muy bien. Quiero que lean, por favor, el 1099 del Código Civil. El 1099, ahora no se preocupen, a los que no tienen el contrato en la mano, que lo tenían que tener, pero bueno, léalo por favor del chat. Están Léalo del prohibidas chat, por favor. las prácticas Sí. que limitan la libertad de contratar del consumidor, en especial las que subordinan la provisión de productos o servicios a la adquisición simultánea de otros y otras similares que persiguen el mismo objetivo. Perfecto. Entonces, ahí vieron. Ahí se dieron cuenta de lo que yo les había dicho. La libertad de contratar es para todo el mundo, excepto en el consumidor. ¿Por qué? Porque es un sujeto vulnerable. O hipervulnerable, como se dice ahora. Entonces no le es afectada. Ya vimos entonces la oferta. Ahora vamos a ver el objeto. ¿Qué cosas pueden ser objeto de los contratos? El objeto de los contratos es la prestación, no es la causa. Ojo con eso, porque vamos a ver diferente. El objeto es la prestación prometida, el bien, el hecho, no es la causa, el objeto. A diferencia, ahí se lo voy a escribir, el objeto no es lo mismo que la causa. La causa, en el nuevo Código Civil, es la causa fin. ¿Qué quiere decir la causa fin? La causa fin se presume en todos los contratos. Es decir, que todos los contratos presumen que usted tuvo una causa que la motivó a celebrar el contrato. Quiere decir que usted tenía intención, tenía una causa, que era, por ejemplo, satisfacer necesidades, el cumplimiento de promesas, etc. Eso es la causa fin. Yo tenía en la mente satisfacer necesidades, cumplir objetivos, cumplir obligaciones preestablecidas. Eso es la causa fin. ¿Qué fin tenía yo al celebrar el contrato? En cambio, el objeto, se podría decir, y no está bien, es el objeto del contrato, es decir, la prestación. Yo, por ejemplo, celebro un contrato con usted y el objeto que tenía, ¿cuál era? Que usted me suministre el gas, que usted me suministre la luz. ¿Cuál es la causa fin, la causa que yo tenía? La satisfacción de la necesidad del calor, del agua. ¿Comprenden la diferencia entre causa y objeto? Quiero que me lo digan, por favor. No, profe. Sí, profe, se ¿Bien? entiende. La causa es lo que yo tengo en la cabeza, que necesito y por eso celebro un contrato. Por ejemplo,
de compraventa, por ejemplo, de donación. Llenar la necesidad, qué sé yo, de que mi hija tenga una vivienda. Y del otro lado, de recibir esa vivienda. Pero el objeto es la vivienda en sí. ¿Cómo tiene que ser el objeto? Posible. ¿Qué más? ¿Qué más les parece? Lícito. Muy bien. Posible, determinado o determinable. ¿Qué más? ¿Susceptible de valoración económica o no? Exactamente, perfecto. ¿Puede ser un bien futuro? Sí, pero ¿qué asumen las partes? Que puede no existir. Acá les acabo de mandar, dentro del artículo, este artículo que es el 1101, lo van a aplicar para todo. El objeto, ¿cómo no puede ser de un contrato de consumo? Léanlo, por favor. 3 incisos para el examen. ¿Cuáles son? Contenga indicaciones falsas o de tal naturaleza Sí. que induzcan o pueden inducir a error al consumidor cuando recaigan sobre elementos esenciales del producto o servicio. B. Efectúe comparaciones de bienes o servicios cuando sean de naturaleza tal que conduzcan a error al consumidor. C. Sea abusiva, discriminatoria o induzca al consumidor a comportarse de forma perjudicial o peligrosa para su salud o seguridad. De memoria, los 3 incisos porque son aplicables a todos. A todos los contratos. Los contratos en su objeto no puede ser ilícito, contrario a la moral, no puede tener indicaciones falsas. Digamos, también se aplica. No puede ser abusivo, no puede ser discriminatorio, no puede ir en contra de la dignidad, en contra de la salud. Entonces, el objeto puede ser determinado, tiene que ser posible, lícito, de acuerdo a la moral y al orden público. ¿Bien? Debe ser lícito. ¿Pueden ser bienes futuros? Sí, señor. Lo dice el 1003, acuérdense. El 1003 y el 1007. ¿Pueden ser los futuros? Sí, señor. ¿Por qué? Porque el 1007 dice, va a estar sujeto a que puedan llegar a existir tranquilamente. El 9 puede decir los derechos que están en juicio y también, mientras que la persona lo acepte, está todo bien. ¿Qué dice el 281 sobre la causa? ¿Qué dice el 281? Por favor. La causa es el fin inmediato autorizado por el ordenamiento jurídico que ha sido determinante de voluntad. También integran la causa los motivos interiorizados cuando sean lícitos y hayan sido incorporados al acto en forma expresa o tácitamente si son esenciales para ambas partes. Muy bien. Entonces ahí tienen el 281 y habla de causa. La causa, fin. Lo que tuvieron las partes en mira a contratar cuando se reunieron y aceptaron la oferta y aceptaron las condiciones. Entonces la causa está ahí. Puede ser falsa, puede haber falta de causa, pero se presume que siempre hay una causa, excepto que las partes lo puedan llevar adelante diciendo, no solamente había una causa ilícita, sino que había falta de causa, es decir, la otra parte comprueba que en realidad no tenía ningún fin y era el mero efecto de afectar la buena fe del otro, independientemente de que fuera válida o no la causa. Muy bien. Ahora vamos a terminar menos cuarto con todo
todos los elementos del contrato para podernos, el 30 específicamente vamos a hablar prescripción, caducidad y autocontratos, que son muy, muy intensos con la declaración unilateral de voluntad, que es algo bastante, digamos, y la extinción de los contratos. Entonces, ahora, terminemos. Vamos, la forma de los contratos, ya le expliqué. La forma, los contratos, ¿qué quiere decir? Tienen que tener una forma determinada en algunos momentos para existir. ¿Qué quiere decir? Para que sea válido, para que sea oponible. Ejemplo, que después vamos a ver, los instrumentos públicos, que ya vimos, va antes los instrumentos públicos y privados, ¿no es cierto? Los instrumentos públicos o privados. Hay algunos que son privados, es decir, que las partes lo pueden hacer y pueden escribir cualquier cosa, yo le vendo y usted compra, y en otros contratos no. El Código Civil dice, la donación es por escritura pública. Ya está. Ustedes pueden hacer una donación hológrafa, es decir, una donación a mano, pero eso no tiene fe pública. ¿Qué quiere decir? Que como no hubo el formalismo que yo le dije ad solemnitatem, y no estuvo el escribano, y no determinó si no estaba viciado o no el consentimiento, entonces no es válido. El Código Civil dice, hay algunas formas que son obligatorias. No existe, las partes lo hacen. Pero para mí solamente existió como principio de contrato. ¿Qué dice el 1016, por favor? Que alguno lo lea. El 1016. Excepciones. 16 era. 1016. Ahí lo anoto para que lo tengan también. 1016. ¿Qué dice? ¿Sí o sí tengo que hacer una escritura? Lea el 1016, por favor. Dice, la formalidad exigida para la celebración del contrato rige también para las modificaciones ulteriores que le sean introducidas, excepto que ellas versen solamente sobre estipulaciones accesorias o secundarias, o que exista Listo, vamos de vuelta. Entonces, el 1016, ¿qué dice? Que la formalidad es la regla para determinados contratos, pero no es necesario si yo después, ¿qué hago? Al contrato lo modifico. Pero en cuestiones accesorias que no hacen al fondo del asunto, o que ¿qué? El inciso B, ¿qué dice? ¿Que existe? ¿Que existe? disposición legal en contrario. ¿Qué puede decir una disposición legal que dice no es necesario hacerlo por escritura de un instrumento privado? ¿Bien? ¿Qué dice el 1017? A partir del 1017 dice, este contrato, si no lo hacen por escritura pública, no vale. ¿Cuáles son? Los contratos que tienen por objeto, ¿qué cosa? Uno, La adquisición, modificación o extinción de derechos reales o inmuebles. los derechos reales son la hipoteca, ¿comprenden? Son derechos reales que afectan a su propiedad. Por ejemplo, la hipoteca es un derecho real que se le establece a otro en base, por ejemplo, normalmente establecer un derecho real es un contrato, como dije antes, accesorio. ¿Por qué? El principal es un mutuo, que es un préstamo de dinero, y usted en garantía del cumplimiento de la obligación principal, que era el mutuo de dinero, constituimos una hipoteca. ¿Qué quiere decir? Que el día que usted no pague la hipoteca, ¿qué pasa con la casa, con el inmueble? El día que usted no paga la cuota del mutuo, enerva el contrato accesorio y se ejecuta la hipoteca. ¿Comprenden? Siempre el contrato pequeñito va atrás del contrato principal. Entonces, ese es uno. Los contratos que dice escritura pública, ¿haces una hipoteca? Escritura pública. Número 2, los que tienen por objeto, ¿qué derechos? Los derechos dudosos o litigiosos sobre inmuebles. Los que va a decidir el juez. Tercero,
Todos los actos que sean accesorios de otros contratos otorgados en escritura pública. Muy bien, el que sigue de escritura pública, sigue Los con demás escritura contratos pública. que, por acuerdo de partes o disposición de la ley, deben ser otorgados en escritura pública. La escritura pública, ¿dónde se hace? ¿En lo de él? ¿En lo de quién? El 299, ¿qué dice? En lo del escribano, chicos. El 299, la escritura pública, hace fe pública porque lo lleva adelante el escribano, es un instrumento público, y entonces se lleva adelante y tiene presunción de validez. ¿Qué quiere decir? Que si se hizo en lo del escribano, presume. ¿Qué quiere decir? Hay otra palabra que me pone de los pelos. ¿Qué quiere decir la palabra presumir? En idioma argentino. Se da algo por cierto. Exactamente. Presumir quiere decir que yo en la cabeza o el Código Civil dicen que son como, son ciertos. Eso quiere decir. Que son ciertos. Porque dice presumir. Mexicano. En neutro. No, señor. Presumir quiere decir que la ley le da determinada validez o que yo considero a priori de que eso existe. Yo presumo que usted extendió su voluntad. Yo presumo que usted pagó. Eso quiere decir presumir. ¿Comprendemos? ¿Entendemos, chicos, lo que quiere decir presumir? Escríbanmelo, aunque estén jugando a la Among Us. Pregunta de examen, esa segurísimo. ¿Comprenden? Bueno. Sí, profe. Entonces, ahora vamos a la prueba. ¿Cómo pruebo yo que existió un contrato, que los dos prestamos nuestro consentimiento, que nosotros expresamos la voluntad, que no fue afectada por los tres errores? ¿Cómo es los tres errores? ¿Cómo es? Viciada, las tres cuestiones, ¿cómo son? Violencia. 1, error, violencia, error o... Ignorancia. Error, violencia o... Dolo. Dolo. ¿Qué es el dolo? ¿La intención de qué? De... Dañar. Exactamente. Error, dolo, violencia. Yo para anular un acto jurídico tengo que decir, fue afectado mi consentimiento porque me privaron de mi libertad y me pusieron un arma en la cabeza y yo tuve que firmar, porque jamás hubiera firmado, hubiera consentido un acto que me afectara de esa manera. ¿Comprenden? Bueno, ahora vamos a ver cómo pruebo yo que existe un contrato. La primera, ¿cuál es? Lo que dijimos recién. La prueba del contrato, ¿cuál es? Los instrumentos, el instrumento público o privado, o particular. Instrumento público, privado o particular. La escritura pública. ¿Cuáles son los instrumentos públicos? ¿Qué dice el 290? ¿Qué dice el 290? Requisitos del instrumento público. Son requisitos de validez del instrumento público, la Muy actuación del bien. oficial público en los límites de sus atribuciones y de su competencia territorial, excepto que el lugar sea generalmente tenido como comprendido en ella, las firmas del oficial público de las partes, en su caso de sus representantes. Si alguno de ellos no firma por sí mismo o a ruego, el instrumento carece de validez para todos. Entonces, los instrumentos públicos son los que lleva adelante el notario, el escribano 290. Bueno, tenemos instrumentos, yo estoy probando que hubo un contrato, y entonces lo pruebo con el 290. Bueno, no firmamos no celebramos una escritura, celebramos un instrumento particular, que puede estar firmado o no firmado. Hay instrumentos privados, por ejemplo, los boletos esos de compra-venta que hacen, que compran o bajan de internet. Eso es un instrumento particular, que puede estar firmado o no firmado. Hay instrumentos que no están firmados y sí tienen validez.
otra forma, ¿qué dice el 287? Léalo, por favor. Ese de memoria. ¿Qué dice el 287? 287. ¿Qué dice? ¿Sí? Los instrumentos particulares pueden estar firmados o no. Si lo están, se llaman instrumentos privados. Si no lo están, se los denomina instrumentos particulares no firmados. Esta categoría comprende todo escrito no firmado, entre otros, los impresos, los registros visuales o auditivos de cosas o hechos y cualquiera que sea el medio empleado, los registros de la palabra y de información. Perfecto. Entonces, son las grabaciones, son si nos hubiéramos grabado, si nos hubiéramos filmado, si, en el caso de que sea sordomudo, pero sí saberse entender por escrito, si lo hubiéramos hecho por algún otro medio. ¿Esos son firmados o no firmados? Pueden ser no firmados, también pueden ser no firmados y también tienen validez. También otra forma de probar los contratos son los libros y los registros contables, que son los del 320. Eso también es prueba de un contrato. El 318, que es la correspondencia, que puede ser tanto en papel como electrónica. Tranquilamente. Eso también sirve de prueba. ¿Qué dice el 1019? Valor pro, ¿el 319? No, el 1019. Medios de prueba. Los contratos pueden ser probados por todos los medios aptos para llegar a una razonable convicción según las reglas de la sana crítica y con arreglo a lo que disponen las leyes procesales, excepto disposición legal que establezca un medio especial. Los contratos que sean de uso instrumental no pueden ser probados exclusivamente por testigos. Entonces dice, los testigos sirven, pero no cuando ¿qué? Exclusivamente por testigos no sirven cuando son de uso instrumental, no pueden ser probados solo con testigos, sino que necesito todo el resto de las cosas. Eso dice el 1020, que el principio de prueba instrumental son todos los instrumentos, toda la documentación que usted tenga, que haga el 1020, que haga qué cosa la existencia de un contrato, palabra, aprenderse de memoria, que haga como la existencia del contrato, que haga como el contrato, la existencia, ahí lo puse en el chat. Verosímil. ¿Qué quiere decir la palabra verosímil? Que sea de verdad. Eso quiere decir que le dé el carácter de verosimilitud. El 1020 dice, bueno, tenemos los instrumentos públicos, los instrumentos privados, los registros visuales, lo del 287, todo lo que sirve para ustedes, los correos digitales, los documentos digitales, todo sirve para probar de que usted y yo llevábamos tratativas, de que hicimos ofertas, de que usted aceptó, de que prestó consentimiento, y entonces, con todo eso yo pruebo que usted, que un día antes se arrepintió y me dejó plantada, me tiene que pagar la documentación correspondiente. ¿Qué dice el 895? Yo digo que usted me pagó. ¿Pero qué dice? El pago. El pago puede ser probado por cualquier medio excepto que de la estipulación o de la ley resulte previsto el empleo de uno determinado o revestido de ciertas formalidades. Entonces lo que se dan cuenta es que la prueba del pago, es decir, yo tengo que probar de que le pague, que es una de las formas de haber celebrado, aceptado y en parte cumplir el contrato, es precisamente el pago. El pago no es pago de dinero, es hacer, no hacer o de dar, no es solamente el pago de dinero. Entonces lo que están diciendo es, con un criterio riguroso, yo cumplí y estoy llevando adelante, bancaricé esto, te hice una transferencia, y eso comprueba de que yo acepté. Entonces, tenemos diferentes pruebas. Tenemos la documental, tenemos
la testimonial solo en el caso de que no sea necesario exclusivo. Hay pruebas legales, hay pruebas judiciales, hay esta prueba que tenemos elementos visuales, sonoros, auditivos, etc. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Hay muchas pruebas que me sirven a mí a los fines de acreditar las obligaciones, el cumplimiento, porque ustedes acuérdense que antes la seña, uno se podía retractar de la seña, es decir, o se la quedaba el otro, se la devolvían, etc. Entonces aquí no ha pasado nada. No, señor. Ahora la seña ya es el inicio del cumplimiento del contrato. Entonces, no, vos no te podés echar atrás. Si vos, es decir, si la contraparte entregó una seña, él tiene posibilidad de devolverla, sí es cierto. ¿Por qué? Ante el incumplimiento del otro, mira vos, dice el Código Civil que es el inicio del contrato. Entonces, el inicio del cumplimiento, el inicio de llevar adelante. Muy bien. Entonces, si ustedes se retractan de llevar adelante, entonces tienen que indemnizar al otro. ¿Por qué? Porque el otro ya tenía expectativa, ya cumplió con su parte. ¿Cómo vamos a interpretar el contrato? Primero y principal, con las normas establecidas en el contrato. Es decir, lo que las partes hubieran establecido en el contrato, siempre que no fuera ilícito, inmoral, contrario a la dignidad, etc. Otro principio que dijeron antes, la buena fe, fundamental. La equidad. La interpretación gramatical. ¿Qué dice el 1063? Tengo dudas, no sé qué pusimos cualquier cosa, no va con la ley, no entendimos qué pusimos nosotros. Y entonces, ¿qué dice el 1063? A ver, ¿quién me lo puede leer? Las palabras empleadas en el contrato deben entenderse en el sentido que les dé el estado de uso general, excepto ¿Qué que quiere tengan decir? ¿Qué quiere decir? ¿Que cómo vamos a interpretar las cosas que pusimos por no dárselo a un abogado o a un escribano? Lo que todo el mundo entiende como tal. Lo que todos entendemos como tal. Y cómo se usan en un lugar determinado. ¿Qué dice el 1064? ¿Cómo no deben ser interpretadas? ¿En forma cómo? Aisladas. Sino como unas Por medio de las otras. por medio de las otras. Correcto, muy bien. Y Atribuyéndoles el sentido apropiado al conjunto del acto. ¿sí? ¿El sentido cuál? Apropiado. El sentido apropiado. Entonces, cuando yo interpreto, no es que solamente puedo interpretar una cláusula de un contrato en forma aislada, sino que la tengo que interpretar toda en un conjunto, entendiéndola como dice el 987. Es decir, entre las partes, como lo quise, salvo en el derecho del consumidor, que se entiende a favor de quién. De él. En el caso de duda, se interpreta siempre como. A favor del consumidor. Pero muy bien, en el caso de duda, siempre se va a estar a favor del consumidor. Siempre. En el caso de interpretación o de duda, siempre se está a favor del consumidor, lo que no está acá. En el caso de duda, también siempre se entiende a favor de la continuidad o de la conservación del negocio, que es el 1066. Si es de imposible cumplimiento, bien, pero si no, siempre estamos, ¿cómo lo terminamos de interpretar? A favor de que el contrato siga existiendo. ¿Cómo entendemos las palabras esas raras que no pueden interpretar nada? ¿Qué dice el 1065? Cuando el significado de las palabras interpretado contextualmente no es suficiente, se debe tomar en consideración a. Las circunstancias en que se celebró, incluyendo las negociaciones preliminares,
B. La Ahí conducta, volvimos atrás. ¿Cómo lo tenemos que interpretar? Como quisimos cuando estábamos negociando. Segundo, la conducta de las partes, incluso la muy posterior bien. argumentación. Pero las palabras y la conducta de las partes siempre tienen que tener el contexto, incluso después de la celebración. Entonces, no es solamente la conducta, las palabras, sino el contexto, las consideraciones, la forma en el cual en esos lugares se interpretan, las circunstancias, el principio de coherencia, ahí lo voy a anotar, el principio de confianza o de coherencia, también el principio de buena fe, la continuidad del negocio. Y en el las usos y costumbres, siempre que no sean contrarias a derecho, también. La equidad también sirve para interpretar. Acuérdense que en los contratos de consumo, 1094, ahí lo anoto de vuelta, 1094, siempre se interpretan a favor del consumidor. Y por último, ya son menos 20, ya el que no está dormido debe estar con un ataque cerebral, con una ACV. Vamos a ver, hasta ahora entonces vimos cómo lo ofertamos, cómo lo consentimos, cómo lo interpretamos. Entonces ahora vamos a ver cómo se terminan los contratos, cómo finalizan, cómo terminan, cómo finalizan, ¿no es cierto? Los contratos, para la clase que viene ir a cuestiones también muy, muy difíciles. ¿Cómo se extinguen los contratos? El primero, ¿cuál es? ¿Por el qué? Cumplimiento ¿Cuál es de la finalidad ¿cumplimiento de qué? del Cumplimiento objeto. Muy bien, el cumplimiento del objeto. Perfecto. Es decir, ¿para qué celebramos el contrato? ¿Para qué nos reunimos? Sí, ya hubo la contraprestación de la contraparte. Es decir, yo le dije, va a haber una recompensa al que me devuelva el perrito. Y usted cumplió porque me lo trajo. Cumplió el objeto. ¿Ya está? ¿Cuál otra forma más les parece que puede haber? Incumplimiento de una de las partes. No, porque hay algo que se llama pacto comisorio. ¿Qué tengo que hacer yo si el otro incumple? ¿Qué tengo primero que hacer? Intimarlo a cumplir. Acuérdense, primero lo intimo a cumplir. Y después, si no cumple, ahí sí se considera. ¿Se acuerdan? Y, ojo, que también tienen otro, que se llama el pacto comisorio. Es decir, yo primero tengo que intimarlo al otro, excepto, ojo, 2 artículos. ¿Cuáles son? Léalo, por favor. El 1184 y el 1185. ¿Cuáles son? Sí, lea el 1184, por favor. En caso de incumplimiento de las obligaciones de una de las partes, cada prestación singular, la otra solo puede resolver el contrato de suministro en los términos de los artículos 1077 y siguientes si el incumplimiento es de notable importancia, de forma tal de poner razonablemente en cuenta la posibilidad del incumplidor de atender con exactitud los posteriores vencimientos. La palabra fundamental acá, como la inoponibilidad, y después van a hablar de la disponibilidad. La palabra de memoria es razonablemente. De ahora en más, todo el Código Civil, razonablemente. Entonces, los contratos, primero, han sido para ser cumplidos. Yo primero tengo que intimar a la otra parte a cumplir. Si la otra parte no cumple, yo que soy la cumplidora, sí puedo resolver o rescisión
que ahora lo vamos a ver. Pero hay veces que yo puedo, de acuerdo a lo que dice acá, resolver el contrato. ¿Por qué? El contrato de suministro se aplica a todos los de ejecución continua. ¿Qué quiere decir? Que constantemente va cumpliendo. ¿Qué evita la ejecución continua de que yo haga muchos contratos? Que toda la semana tenga que celebrar contrato con el señor de Camusi. ¿Para qué? Si igual me van a proveer el gas. Entonces el objeto era que en vez de hacer un contrato, todas las semanas haga uno solo de ejecución continua. Entonces dice, no, mire, Doc, no es necesario intimarlo al otro a cumplir. ¿Por qué? Porque en el caso de que el incumplimiento sea de notable importancia, que ponga razonablemente en duda la posibilidad de cumplir y de atender con exactitud los vencimientos, con eso se resuelve. Y en el caso de que no lo quiera resolver, lo puede suspender, que es lo mismo, pero en vez de resolver el contrato, lo suspendo, hasta que usted se encamine, pueda cumplir sus prestaciones, y entonces ahí sigue adelante. Fundamentalmente, si yo lo intimé a cumplir, y la última parte me interesa que la lean. Si yo lo intimé, ¿cómo? ¿Con una? ¿Con una? Léalo, por favor, con una. ¿Razonable? Ahí está. Es decir, no 10 días, no 20 días, sino razonable de acuerdo a qué, de vuelta. Atendiendo a las Atendiendo a las circunstancias. circunstancias. Vieron que la palabra razonable la van a tener en muchas partes del Código Civil, la tienen que saber. Entonces, vimos por cumplimiento del objeto, vimos por incumplimiento de alguna de las partes, puede ser también por caducidad o prescripción, que se los voy a explicar más adelante. También puede ser por nulidad, es decir, que el contrato puede llegar a ser nulo o anulable. A veces es nulo, por ejemplo, porque el objeto es ilícito y no se puede llevar adelante, u otra forma puede ser anulable, es decir, que algunas cláusulas pueden ser nulas, pero se sustituyen por otras, excepto que sean, ahí les doy la palabra, cuando no se puede arreglar, cuando las cláusulas son, que lo vimos antes, indisponible, es decir, que no se puede disponer. Nada, es lo que es y chau, porque lo dice el Código Civil. Y listo, y finish. Les dije prescripción, les dije caducidad, que se los voy a enseñar más adelante, por confusión. Yo antes era la acreedora, y ahora que soy heredera, se confunde mi cualidad. Por ejemplo, yo antes era antes era deudora de mi mamá. Una vez que mi mamá fallece, yo soy la heredera, entonces mi posición como heredera y mi posición como acreedora se confundió, ya llamó lo mismo. También se puede terminar el contrato por muerte de alguna de las partes, porque yo renuncio a mi calidad de acreedora, porque llegamos a una transacción, es decir, fuimos al escribano y llegamos a un acuerdo y lo terminamos. Puede ser también porque lo resuelvo el contrato, es decir, por incumplimiento del otro, deja de existir. Por rescisión, es decir, porque ambas partes acuerdan que se deja sin efecto el contrato. ¿Es posible que en el contrato preveamos una rescisión unilateral mía? Sí, sí señor. Es ahí se los anoto, el 1077. 1077. Yo lo rescindo el contrato, terminamos acá, que es el 1077. Obviamente no puede ser ejercida como siempre, abusiva, discriminadora, inequitativamente, tiene que ser de buena fe, etc. ¿Podemos preverlo eso tranquilamente en el contrato? Sí, es cierto. O sea, lo puedo resolver porque el otro incumplió, podemos rescindir, también se puede revocar. Es decir, una de las partes dice, yo puedo revocar una parte del contrato, que es el 1079, y esa parte
no está más. Por ejemplo, que le permito al otro no pagar, que le permito al otro no cumplir, que establezco un testamento y entonces lo revoco. Puedo ir para atrás o para adelante. ¿Puedo ir en forma retroactiva? Sí. Por ejemplo, una donación que yo establecí que me tenía que cuidar, alimentar y comer toda la vida. ¿No cumplís? El día que no cumplí, la donación se vuelve para atrás. Chao. No hay nada más de qué hablar. ¿Entienden? Eso es una revocación. Dice, listo. Vos no me cuidaste, no cumpliste con las condiciones de la donación. Acá terminó. Revoco el contrato. Bueno, chicos, con esto ya los terminé de asesinar, así que nos vemos la clase que viene, el martes. Acuérdense que después no tenemos, a ver, sí. El TP4 ya puse la fecha. Sí, sí, ya cambié las fechas en Perco, ¿eh? A ver, La acá próxima está. clase es el jueves. El jueves, perdón, estaba en cualquier mundo. Perdón. Sí, acá está la fecha del trabajo práctico, ya fueron modificadas. A ver, ¿está bien? Si la Profe, modifiqué. creo que Sí. se refieren a, si bien arriba del todo aparecen las fechas modificadas, las carpetas siguen con la misma fecha que estaba antes, entonces no nos va a dejar subir los archivos, porque se va a cerrar Ajá. hoy, creo, mañana, no sé cuándo. Bien, después a la noche les cambio las fechas, no se hagan problema. Profe, yo tengo otra consulta con los prácticos. El práctico número 4, en la carpeta hay dos archivos que dice trabajo práctico. Sí. Uno que trata sobre un caso y otro que habla de una ley. ¿Esos dos archivos serían archivos CP o uno de ellos nomás? Los dos. Genial, está bien, Porque son gracias. trabajos cortos, de no más de 2 o 3 hojas. Yo después les Profe, cambio el horario. los entregamos por separado, ¿no? No en la Sí, misma hoja. señor. Bien, Así es, gracias. así es. Así es. Porque acuérdense que los trabajos prácticos presentados, en el caso de que anduvieran por ahí cortito de nota, los ayuda. Y, profe, ¿Alguna pregunta? Sí, sí, dígame. lo mismo que preguntaba la compañera, pero en el trabajo práctico 5, que aparece el trabajo práctico de la unidad 12, dice uno. No sé si... ¿En el 5, la de la 12? Sí, a ver. La carpeta... Espera. Acá estoy. Dice, trabajo práctico Acá, unidad 5, en las carpetas para descargar. Hay uno que abril dice... 2020, no importa la fecha. Acá dice trabajo práctico 4 y 5, si acá lo estoy viendo. Acá Claro, está trabajo pero práctico. ¿Está? sí, lo que yo Después te le ponemos. preguntaba era ese que dice trabajo práctico, letra de cambio. Abril 2020 dice unidad 12, no entrega igual Sí. acá, ¿no? El doc lo... A ver, esperen que se lo voy a borrar. Espera, vamos a borrarlo. Si el doc lo subió en otra carpeta. Bueno, ahora le voy a avisar de que lo subió en la unidad. A ver, que lo subió. A ver qué dice. Sí. Dice. Espérenme, así lo borro. No lo voy a borrar. Vamos a hacer así. A ver, espere que miro. A ver si la unidad. Esperen un segundito. Porque vamos a ver si la unidad número 12 que entra para el examen. Está el trabajo práctico. No, déjenlo, porque va a ser para la unidad 12. No lo vamos a sacar. Cuando sea el de la fecha del 12 lo entregan. Bueno, profe, gracias. Así no andamos haciendo lío y eso. Mejor, así no lo toco. Bueno, chiquis, que tengan buena semana. Seguimos el jueves en contacto.
Acuérdense de bajar todos los libros que necesiten antes de que sea demasiado tarde y no los dejen más bajar del sistema. Que tengan muy buena semana, ¿eh? Gracias, Y cualquier cuestión me mandan algún mensajito.